sus gastos. Pero los que se quedan buscan la manera de trabajar arduamente para sacar a flote a nuestro país. Algunas empresas se han visto en la necesidad de prescindir de los servicios de algunos profesionales por diversas circunstancias. No obstante, la mano de obra calificada está buscando nuevos rumbos. Esta fuga de talento se comenzó a agudizar a mediados del año 2016 y ha ido en aumento en lo que va de 2017. Las empresas trabajan por debajo de su capacidad instalada ante la falta de materia prima y eso hace que caiga la producción, se reduzcan los ingresos y no haya dinero suficiente para aumentar los sueldos de manera considerable. Pero ¿usted considera que en la actualidad estamos en la capacidad para desarrollar el país cuando hay una merma de mano de obra calificada? ¿Sabe cuáles son las empresas que siguen apostando por el crecimiento de la nación a través de sus trabajadores? Para tratar este tema nos acompañará en el estudio de Reporte Estelar Carlos Jaramillo, director de la Junta Ejecutiva del IESA. Para sus preguntas y comentarios participe con la etiqueta del día numeral Reporte País a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram @reporte_GB. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Reporte Estelar. Bueno, tenemos 8 minutos menos de programa, así que vamos a ir rapidito la noche de hoy. Tuvimos una larga cadena acá en nuestro país y bueno, vamos a comenzar ya el tema, ya lo saben. Un poco lo que es el éxodo, la migración de venezolanos hacia otras latitudes en busca de un mejor destino, en busca de oportunidades y huyendo de la situación quizás política, económica, social y también lo que tiene que ver con la inseguridad. Este año, al parecer, se han desbordado las cifras. Hasta los primeros 6 meses de este año, según las cifras oficiales que presenta ACNUR, los que han solicitado asilos y califican como refugiados superan los 52.000 venezolanos que se han ido, solo en 6 meses, superando la cifra del año pasado. Pero estos son los que están solicitando asilo, los que están en calidad de refugiados. ¿Qué pasa con ese venezolano que sale y que se queda en otro país ilegal o que está tramitando su permanencia en otro país, su residencia por la vía legal, pero que no está en estas cifras? Se está quedando Venezuela sin personal de mano de obra calificada, y cuando digo de personal de mano de obra calificada, entiéndase profesionales en todas las áreas. Estamos hablando de médicos, ingenieros, periodistas, técnicos. Este tema es el tema que tenemos la noche de hoy: cómo desarrollar un país en las condiciones en las cuales está Venezuela, si se pareciera que se está quedando sin esta obra que es calificada, esta mano de obra. Para conversar del tema tenemos a Carlos Jaramillo. Él es profesor de finanzas del Instituto de Estudios Superiores de la Administración y es además miembro de la Junta Directiva. Bienvenido a Reporte Estelar. Buenas noches. Partiendo de esa premisa, ¿cómo desarrollar un país? O sea, ¿qué significa, por ejemplo, para Venezuela como país que su mano de obra calificada, que su personal profesional se vaya en busca de mejoras, en busca, pues, y se quede fuera del país? ¿Qué pasa? Sí, indudablemente toda fuga de talento es una destrucción de capital, pero en situaciones extremas como pudiéramos estar viendo en este momento, yo en algún sentido le daría la vuelta a la pregunta y me preguntaría qué hacer para que lo que tenemos no se vaya y qué hacer para vivir sobre la base del capital humano que en este momento sigue estando en el país. ¿Y qué hacemos para ¿Y qué lograr hacemos? eso? Porque tenemos una alta inflación, Ujú. un poder adquisitivo pues que no satisface las necesidades del venezolano, unos bajos sueldos, unos niveles de inseguridad Ujú. crecientes, no hay seguridad jurídica, no hay seguridad pues, económica, no hay seguridad de ningún tipo. ¿Cómo Sí, atrapar a ese venezolano? es verdad, pero en estos momentos también hay que tratar de alguna manera destacar lo que han hecho las corporaciones para, dentro de este panorama tan particular que describe, ayudar a que el proceso no sea peor aún. Entonces yo creo que hemos mostrado mucha creatividad en los últimos 3 años. Por ejemplo, mucha creatividad en términos de la velocidad con que se revisan los sueldos, la manera en que se interpretan los beneficios de las corporaciones, los estímulos adicionales que pueden dar las corporaciones para tratar de que la gente se quede. Y eso lo hemos visto nosotros con bastante intensidad en nuestra clientela corporativa. Muchas corporaciones, amigas de IESA, han utilizado el tema de la formación como un elemento de anclaje a sus empleados. Entonces nosotros hemos desarrollado en los últimos años programas muy específicos para empresas, donde las empresas básicamente tratan de, en alguna medida, paliar este proceso dándole entrenamiento a la gente y muchas veces el entrenamiento es un gancho para diferir decisiones de migración.
También en estas situaciones amerita el crecer de manera violenta. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay corporaciones que, entendiendo que una serie de personas de nivel top por diversas razones salen, entonces pues a los niveles inmediatamente siguientes les toca crecer más rápido. Y en ese sentido, si bien la situación es complicada, en términos individuales hay gente que ha tenido la oportunidad de recibir promociones y entrenamientos que en circunstancias normales les hubieran tomado 8 o 10 años más. Entonces eso es un factor que no hay que perder de vista. Eso sería algo que está jugando a nuestro favor, Eso a la es gente algo que se que, queda. sí, la gente que se queda porque Un siente, incentivo. sí, porque hay gente que dice, esta promoción en una circunstancia normal me tocaría 8 años, la estoy teniendo ahorita, estoy creciendo profesionalmente y bueno, y si el día de mañana a lo mejor decido que no continúo en el proyecto país, me voy con mejores calificaciones. Entonces eso lo estamos viendo con mucha frecuencia también. También hay una cosa que aunque suene un poco dura, es importante recordar, que las organizaciones son del tamaño del país que tienen. Y en ese sentido, ha sucedido que, por ejemplo, digamos hace unos 3 o 4 años, muchas corporaciones decían, voy a tomar una cierta cantidad de reservas que tengo en moneda dura y a mis ejecutivos de alto nivel no los voy a perder. Pero en la medida que este proceso se hace mucho más largo, entonces las corporaciones se replantean. A lo mejor yo hace 3 años estaba dispuesto a mantener a alguien y estaba dispuesto a tomar una posición en moneda dura para poderlo retener, pero llega un momento que ya no me interesa retenerlo porque mi nivel de sofisticación es menor y ya no necesito a alguien como él. Alguien de un nivel más junior es capaz de, con cierto soporte, cubrir un cargo mucho menos complicado. Entonces, eso también es un fenómeno que se está dando. Entonces, lo que es, por ejemplo, a nivel corporativo, lo que es en prácticas de retención, eso está cambiando constantemente. Sin embargo, profesor, y no quiero ser fatalista con esto, sino Ujú. realista, porque A hay que ver. poner pues, todas las cartas sobre la Claro. mesa. En estos momentos tenemos unas pues, empresas que no están produciendo, la Ujú. productividad en estos momentos de las empresas está en su nivel quizás pues mínimo Sí. y con una situación económica bastante Ujú. difícil. Entonces, quizás a lo mejor esa preparación al personal nuevo en sustitución del que se ha ido, no sé si sea tan así o si puede ser No, así. Eso me lo perdón, responde al ¿cómo regreso no? porque nos toca hacer una pausa. Por cierto, queremos recordarle nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, nos consigue como @reporte_gb, la etiqueta que estamos utilizando la noche de hoy, numeral Reporte País. Por favor, participe y denos su opinión en relación con el tema que estamos tratando. Recuerde que también tienen nuestras redes personales, @Canelón del Valle en Twitter y del Valle Canelón en Instagram. Ya tenemos aquí algunos comentarios. Nos dice el Galán Guillén: tenemos todos los potenciales para poder sacar este país adelante y progresar, pero con este gobierno es imposible. Otro comentario nos lo regala Juan Carlos Suárez: la economía postpetrolera plantea la reactivación de la producción con mejor profesionalización de mano de obra. Elizabeth Hernández asegura que se necesita más que nunca sembrar el petróleo, querer es poder y el momento es ahora, un poco de lo que nos hablaba el profesor. Vamos a la pausa, pero al regreso seguimos con más de Reporte Estelar. Solo de Colombia, 100.000 compatriotas colombianos, 100.000, no son conchas de ajo, como dicen, por distintas razones. La fundamental económica, buscando una oportunidad en Venezuela, la social, porque en Venezuela tienen educación, sus hijos, desde que nacen hasta que se gradúan en la universidad, gratuita, de calidad. Porque en Venezuela consiguen dónde vivir dignamente, una vivienda. Porque en Venezuela quien está viejito y ya necesita, como nosotros algunos, tienen su pensión. Porque en Venezuela no se deja huérfano al pueblo. El pueblo tiene quien lo proteja en el gobierno bolivariano. El pueblo tiene quien lo ame. Hemos venido recibiendo migración en masa desde Colombia hacia Venezuela por la frontera, producto de la continuación de la guerra civil en Colombia. Hemos venido recibiendo en masa colombianos hacia Venezuela. Esto lo decía el pasado mes de febrero el presidente de la República. Sin embargo, en estos días hemos visto una foto que la realidad pareciera haber cambiado.
hacia Colombia, aunque se ha destacado que es para comprar alimentos, porque además hay que recordar que en estos momentos en Venezuela hay una crisis alimentaria y humanitaria. Bueno, comentamos que hay cifras oficiales que maneja la ACNUR este año. En 6 meses ya se han superado las solicitudes de asilo que hicieron venezolanos el año pasado a diferentes países del mundo, superan las 52.000. Y hasta el año 2015 habían salido de Venezuela 655.400 venezolanos, según las cifras que maneja la ONU. Entonces, desde 2015 a esta fecha y con la situación que estamos viendo en Venezuela, pues pareciera que la cosa ha ido en aumento lamentablemente para nosotros. Le decía antes de irnos a la pausa que las empresas están viviendo quizás uno de sus peores momentos, al igual que la situación que está viviendo Venezuela. Pues hay muy poca productividad, no hay rentabilidad, hay unos niveles de las empresas que no están produciendo. ¿Cómo preparar un personal de mano de obra calificada cuando tienes que invertir y tú no estás recibiendo pues ese beneficio para poder invertir en la persona? Sí, indudablemente no es fácil, pero normalmente en estas condiciones las empresas priorizan hacia qué áreas dirigen los recursos que tienen. Y entonces hay situaciones donde efectivamente es inevitable no invertir en capital humano, porque indudablemente hay que ir sustituyendo a la gente que se va. Y el nivel de demanda de capacidades, de herramientas, de flexibilidad de la gente que se queda al mando de estas organizaciones, pues tiene que ser mucho más alta. Pues lo que uno ve normalmente es que las organizaciones están tratando de que los gerentes medios entiendan mucho mejor las conexiones entre las áreas que ellos controlan y otras áreas. Entonces, por ejemplo, tratando de que la gente que está por ejemplo, en las áreas productivas entienda cómo haciendo cambios dentro de su propia área, de alguna manera ayudan a que la organización sobreviva más, o hay situaciones donde se requiere, por ejemplo, que la gente de las áreas de soporte sea mucho más visionaria en términos de manejo de gastos, y es mucha de esa ayuda, de ayudar a que la gente conecte distintos elementos dentro de la organización, los que nos están pidiendo en este Ahora, momento. profesor, también, bueno, por supuesto, estamos hablando desde el punto de vista de las empresas, pero también es otras áreas, Sí. profesionales, por ejemplo, del periodismo, profesionales de salud que se están yendo. Esto es a todos los niveles, pero también hay otro tema. Nos estamos quedando sin la población joven, Venezuela, porque los que están emigrando en busca de un mejor destino son precisamente la gente joven. ¿Cómo entonces reconstruir un país bajo esas premisas? Y cuando estábamos en el corte, que hablamos privadamente, tú me preguntabas un poco de experiencias en otros lugares. Entonces yo recordaba 2 casos muy emblemáticos. Uno de ellos Uruguay, que en algún momento por una crisis económica muy fuerte al final de los 70, principios de los 80, emigró una masa importante de la población. En Uruguay en ese momento había como una especie de chiste de que decían que se fueron los jóvenes y se quedaron los abuelos y los nietos. Evidentemente cuando estas cosas suceden hay que ser claro, hay parte de ese capital humano que se va y que efectivamente no vuelve porque terminan incorporándose a otras sociedades en etapas muy vitales. Pero normalmente los vínculos en el muy largo plazo no se pierden. Entonces hay ejemplos muy interesantes de estos, por ejemplo, la India. En la India, gracias pues a la vinculación que estuvieron con los británicos desde el siglo XIX, los indios llegaron prácticamente a cualquier lugar que los ingleses llegaron, y esa serie de vínculos ha hecho que hoy en día hay una enorme población de gente de origen indio que ha regresado a la India a hacer negocios en la India, porque de alguna manera ellos tienen ventajas competitivas, entienden la cultura, entienden las características del país, y entonces la India está de alguna manera empezando a recoger de unos años para acá, digamos, los frutos de la diáspora. Ahora, ¿qué otro? Entonces hay que ser inteligente manejando la diáspora, entonces hay que ser inteligente tratando de no perder las redes, de no perder las relaciones, de saber dónde está la gente, qué está haciendo la gente, porque indudablemente a partir de saber quién, cómo y dónde, siempre se pueden pensar nuevas ideas. Cuando usted me dice que hay que ser inteligente, ¿se refiere al gobierno, a quienes dirigen el país? Yo creo que se refiere a todo el que tenga capacidad de convocar recursos. Yo pienso que eso es muy importante que los hagan las empresas privadas, obviamente el gobierno también, porque uno no debe ver el emigrante como el que uno perdió, uno debe ver el emigrante como la posibilidad de abrirse cada vez más a la globalización. Y eso creo que hay que trabajar. Profesor, tenemos que hacer una pausa. Al regreso vamos a regresar con la parte final ya del programa.
pero es bien importante lo que usted dice, pues habría que ver si desde esto se crean algunas experiencias para ver qué personas se están yendo y hacer como una especie de registro. No sé si en estos momentos hay alguna empresa o alguna persona que lo esté llevando, alguna organización o quizás el propio gobierno. Vamos a compartir con ustedes, recordamos la etiqueta numeral Reporte País que estamos utilizando la noche de hoy, nos dice Yair Rondón: es triste que el país invierta en la formación profesional de los ciudadanos y otro país se beneficie. Por otro lado nos comenta Manuel Antonio: un país con petróleo, hierro, bauxita, aluminio, cobre, bronce, oro, diamante, ríos, gran sabana, pero con la peor gerencia, me voy. Jesús García: en Calabozo la gente se desmaya del hambre y las calles llenas de huecos, merecemos un país mejor. Ángel Mencías opina que el gobierno debe invertir y activar la producción nacional para así surgir de esta grave crisis económica. Antes de irnos a la pausa, rapidito, leo un servicio público. Se necesita para el señor Humberto Bálsamo el siguiente medicamento: Bortezomib de 3.5 miligramos en ampolla. Se necesita Bortezomib de 3.5 miligramos en ampolla. Por favor, llamar al 0424-141-9475 o 0212-251-2855. Muchísimas gracias. A la pausa y regresamos en breve. Usted está viendo Reporte Estelar. Variedad en texturas, colores. Que se están yendo a otras latitudes en busca de un mejor destino, pero desde ese punto de vista, cómo ver la parte positiva y reconstruir a Venezuela desde ese punto de vista. Este tema lo estamos tocando con Carlos Jaramillo. Él es profesor del IESA, miembro además de la Junta Directiva del IESA. ¿Cómo recoger, y un poco lo que conversamos antes de irnos a la pausa, pues todo hacer como una especie de data, por llamarlo de alguna manera? Sí, te cuento un caso también muy interesante, que es el caso de la China continental. China está en un proceso de transformación donde necesita más capitalismo en lo cotidiano. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, tener mejores juntas directivas. Y para tener mejores juntas directivas, pues tú tienes que tener gente preparada. Las provincias chinas han empezado procesos de repatriación de profesionales en el exterior, es decir, ayudar a gente que se reubique en China, entre otras cosas, porque esa gente trae un cúmulo de experiencia muy importante de cómo funciona el mundo occidental. Entonces, haciendo el paralelismo, yo lo que creo es que nosotros debemos empezar a invertir algún tipo de recursos para tener muy clara esa red de profesionales de las distintas áreas. Y en ese sentido yo creo que las ONG, el sector privado, el gobierno deberían estar invirtiendo un poco más precisamente en llevar ese inventario. Y hay muchas maneras de estar relacionados. La tecnología educativa ha mejorado muchísimo en ese sentido. Hoy en día una persona puede vivir perfectamente en Estocolmo y llevar un curso sin ningún problema en Maracay. Entonces yo creo que si somos inteligentes en ese sentido tendremos la posibilidad de sacarle el fruto a esta diáspora. Ahora, me permito, profesor, porque acá nos hacen referencia al IESA. Sí. ¿Cuál sería el estímulo del IESA para determinar la inmigración de profesionales? Bueno, digamos, nosotros en este momento estamos haciendo nuestro pasito conservando nuestras redes. Nosotros tenemos bastante identificados a nuestros egresados en las principales capitales europeas y en Estados Unidos, y estamos en constante conversación con ellos, les mandamos información, ellos, digamos, se conectan con nosotros, hacemos eventos anuales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, queremos que no nos olviden, eso es lo importante. Queremos que no nos olviden, y así como lo están haciendo ustedes en el IESA, estoy seguro que además, porque he visto algunas experiencias también similares en la Universidad Simón Bolívar, y estoy segura que otras casas de estudios lo tienen, y esa es la idea, que el venezolano que se fue en algún momento con la situación del país, pues mejore, puedan regresar y regresen con todo lo que han ganado y con todo, sobre todo en conocimientos, ¿no? Sí, Muchísimas gracias, profesor. Muy agradecido, muy buenas Un noches. placer. Carlos Jaramillo, miembro de la Junta Directiva del IESA, hoy conversando acá en Reporte Estelar. A ustedes, pues muchísimas gracias por su participación. Y bueno, siempre hay que tener en alto la confianza y la esperanza en que Venezuela va a mejorar y va a salir adelante de esta crisis que estamos viviendo. Pasen feliz fin de semana.